Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de María Esther Isla, una madre quien nos relatará cómo Dios hace milagros sorprendentes en nuestra vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. María Esther Isla, de 64 años, ha vivido una vida marcada por la fe y la perseverancia. Criada en Santiago, descubrió un vacío en medio del éxito que solo Dios pudo llenar. Su camino hacia la fe adventista fue difícil, enfrentando el rechazo familiar y una dura prueba cuando su hijo cayó en malas compañías y perdió el rumbo, llegando a un punto tan oscuro que pensó en quitarse la vida. Gracias a la intervención oportuna de la fe de su familia, encontró un camino de esperanza que cambió su vida por completo. Hoy María es líder de iglesia, guiando a jóvenes y fortaleciendo su comunidad. Su historia es un testimonio de milagros y esperanza. Quédate en Identidad. ¿Dudas de los milagros que Dios puede hacer en tu vida? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es María Esther Isla, chilena, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida María Esther, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por esa alegría, por ese entusiasmo, felices de que seas parte del programa, de que nuestros amigos puedan conocer tu impactante historia que me llena el corazón, de una mamá que no deja de orar, que confía en Dios y donde, bueno, vamos a conocer cómo el Señor llegó a tu corazón y a tu vida. María Esther, te veo allí con el pañuelo del Club de Conquistadores. Cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, a qué Club de Conquistador lideras, tus hijos, cómo se llaman, tu esposo. Bueno, queremos conocerte y saber cómo estás actualmente. Yo vivo acá en Los Ángeles, vivo hacia el campo, ¿ya? Soy directora ya hace 7 años del Club de Conquistadores, el Kadoch, de acá de una localidad rural, Duqueco. Bueno, tengo 2 hijos, una de 36 años y un hijo de 33, y mi esposo. Y vivimos con el hijo, porque la hija ya está casada y vive en Temuco. Excelente, María Esther, ver allí cómo crece la familia y cómo eres también hincha allí del Club de Conquistadores, y no puedo dejar de hacer la invitación para quienes están viendo, escuchando el programa, puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el Club de Conquistadores más cercano a su hogar para que participen sus niños, hijos, adolescentes, jóvenes, para acampar, para aprender de Jesús, para aprender de la Biblia, para aprender habilidades también, encontrar un propósito, un sentido. Bueno, hace la diferencia. Ingresa a clubes.adventistas.org y encuentra el Club de Conquistadores más cercano a tu hogar. María Esther, qué lindo ver allí cómo apoyas a la iglesia, amas a tus hijos también, por supuesto, y vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Sin embargo, vamos a retroceder en el tiempo y queremos conversar un poquito acerca de tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes? Tengo entendido que vivías en la parte de atrás de una fábrica. Cuéntanos. Y bueno, mi mamá, fuimos 3 hermanos. Con mi hermano principalmente, porque mi hermana nació 12 años después que yo. Y fui feliz ahí y teníamos una tremenda quinta con árboles, frutales, no nos faltaba la verdura tampoco porque igual arrendaban esa parte de atrás y entonces siempre habían zanahorias, betarraga, me acuerdo, acelga, y corríamos por ahí, jugábamos, fue muy bonita mi infancia ahí, fue muy natural, mi mamá criaba muchas gallinas, pavos, así que no nos faltaba ahí para comer ahí esos pollitos y esos huevitos.
Fue muy bonita mi infancia, sí, era muy buena estudiante, estudié de primero a sexto en un colegio, después me cambié, séptimo a octavo, ahí encontré una muy buena amiga que se llama Katy y ella vive en Alemania ahora. Después pasé de primero a cuarto medio, ahí conocí al que actualmente es mi esposo, Daniel Acevedo, pero ahí éramos solamente amigos. Cuando ya entramos a la universidad, estaba yo por salir a la universidad y nos pusimos a pololear y luego después de 3 años nos casamos. Qué lindo, María Esther, ver cómo Dios allí los unió como familia, como hogar, tenía allí planificado esto en su cronograma, el calendario de Dios es perfecto y nosotros lo vemos cuando miramos hacia atrás en el tiempo y decimos, eso era, entiendo todo. María Esther, y en esa misma línea quiero consultarte cómo llega Dios a tu vida, porque ustedes en un punto en el matrimonio, cuando ya tienes tu primera hija, cuéntanos allí lo que sucede, cómo el Señor toca la puerta de tu hogar, María Esther. Mis papás eran católicos, ¿ya? Entonces, cuando decidimos casarnos con mi esposo, mis suegros eran adventistas los dos. Entonces él me dice, me dice así, voy a preparar todo para el matrimonio. Así que nos casamos en la iglesia que está ahí en Unión Latinoamericana en Santiago. Fuimos un par de veces y después ya no fuimos más. Luego tuvimos a nuestra hija como a los 3 años después que estábamos casados, más o menos 3 años y medio. Y yo siempre pensé en que la hija fuera al colegio adventista. Así que fue al colegio adventista de la Tobalá, no, Tobalá, no, de las rejas. Y ahí ella llegaba con cantitos y yo tenía que ir a reunión. Y a mí lo que más me gustaba era que la profesora siempre hacía una meditación. Me gustaba mucho eso. Entonces, un día fue así, de mañana, un día domingo de mañana, desperté con mucho desasosiego y le digo a mi esposo, ¿sabes? Le digo que yo creo que a mí me falta algo y yo creo que es Dios. Estamos muy bien, le digo yo, económicamente. Esa semana habíamos comprado un Nissan B16, 0 kilómetros, pero le digo yo, no siento esa alegría, ese gozo en mi corazón. Y entonces él me dice, sí, yo también siento que me falta algo. Y yo creo, le dije que eso es Dios. Así que nos abrazamos, lloramos ahí y le pedimos a mi suegro que si nos podía ver una persona que nos diera un estudio bíblico. Y así fue como él consiguió al hermano Galvarino Maturana, que ya no está acá en la tierra, pero fue mi padre espiritual, él. Y él nos iba con su esposa a la casa nuestra y nos daba los estudios bíblicos. Fue primero Fe de Jesús, lo cual a mí se me caían, así como a Pablo se le caían, ¿cierto? La escama de los ojos, para mí igual. Era maravilloso conocer la Biblia, maravilloso. Y no era lo que me habían enseñado antes en el catecismo, no era eso, era conocer realmente ahí a Dios. Luego hicimos el de Daniel y Apocalipsis, profecías, que eso fue que nos ratificó el creer en Dios. Y entonces llegó el pastor Kremser a la casa y nos dice que ya podemos bautizarnos. Yo le dije, no, pues yo tengo que conocer toda la Biblia primero. Y me dice, no, usted nunca va a terminar de conocer toda la Biblia. Ya, pero él igual oró por nosotros. Y esa noche entonces con mi esposo decidimos que, bueno, si ya el pastor había orado por nosotros, ¿qué nos impedía bautizarnos? Nada. Así es que ya, ahí decidimos bautizarnos un 24 de junio de 1994. Ahí nos bautizamos. Y hasta ahora estamos aquí en los caminos del Señor. Qué emocionante, María Esther, así sí, como lo cuentas, en sí. algo como tan íntimo con ustedes como matrimonio, donde dice, siento que me falta algo, tenemos todo, estamos bien económicamente, pero ese vacío y es Dios, porque fuimos creados para vivir eternamente y para vivir en la presencia de Dios. Y cuando Él no está en nuestra vida, es ese vacío que solo Él puede llenar y ocupar. Siguiendo la misma línea, tuviste allí algunos desafíos con tu mamita, precisamente por tu decisión. Cuéntanos lo que sucedió después, María Esther. Me decía que cómo había hecho eso, que ella me había bautizado por la Iglesia Católica, había hecho mi primera comunión, y entonces cómo podía haber hecho eso, que no correspondía.
Y la verdad es que me hacía hasta llorar a veces, ¿ah? Mi mamá. Eh, pero el Señor sabía. Y luego, bueno, hace ya 11 años más o menos, en el 2013 falleció mi papá y mi mamá se vino con nosotros acá al sur, porque ellos eran de Santiago. Y cómo era el Señor que después de toda esta vida imposible que en un momento fue, después ya ella ya se aburrió, ya no dijo nada más. eh, Ella acá, en mi hijo, el nieto, le dio ciertos los estudios bíblicos y un día mi esposo le dice, suegra, si ya conoce de Dios, y le dice, ¿por qué no se bautiza? Y ella, sí, dijo que sí, así que se bautizó aquí en la iglesia de Payihue, aquí en Los Ángeles. Y lo más que, bueno, esto fue un poco para la risa, después cuando mi mamá veía ahí adelante, ¿cierto? La parte católica, decía, no, son unos mentirosos porque no enseñan la verdad. Eso decía ella. Bueno, conocer al Señor, como dice allí Job en su palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando uno entiende y comprende, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso viene de estudiar la Biblia un poquito aquí, un poquito allá. Y también allí el material de Nuevo Tiempo está a disposición para nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando en este momento, se motiven a estudiar la palabra, se motiven a estudiar la Biblia. A veces cuesta un poquito, preferimos estar en el celular, pero usa la Biblia del celular también. No hay excusas para comprender y entender los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de sus hijos. María Esther, continuando con tu historia, uno de los momentos más difíciles y complejos de tu vida fue cuando tu hijito tenía como 11 años aproximadamente. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y por qué te marcó tanto esa situación, María Esther. Cuando decían, ¿cierto?, que una madre daba la vida por su hijo, entendí eso y entendí que Dios está al control y entendí que Dios hace milagros. Ese día él tuvo un accidente, el hijo iba en bicicleta y lo chocó un vehículo y cayó encima del parabrisas y después cayó al suelo y quedó ahí en el camino. Y bueno, me contaban, porque yo estaba trabajando, y me contaban de que se había bajado una persona de un vehículo y había puesto como las manos encima de mi hijo, así como orando. Y bueno, llegó al hospital y bueno, hasta ahí estaba todo bien cuando de repente empezó a inflar, ¿cierto?, su parte cerebral. Entonces el doctor dijo que eso era muy delicado. Y ahí entonces yo fui a un baño, me acuerdo, del hospital y oré al Señor en forma desgarradora y le dije, Señor, si tengo que dar la vida por mi hijo, la voy a dar. O si tengo que cuidarlo el resto de mis días porque quede con secuela, también lo voy a hacer. Y entonces, bueno, ahí hablamos con los hermanos de iglesia y le pedimos, ¿cierto?, la oración de iglesia de Ñuñoa, pertenecíamos nosotros en esos momentos, y ellos oraban con nosotros. Llegaron muchos hermanos ahí al hospital. Qué importante es esa unión que existe en la iglesia, en los momentos difíciles, cómo uno se siente apoyado. Bueno, con mi esposo los dos igual ahí afuera del momento, ¿cierto? También igual oramos al Señor, lloramos también porque era un momento muy difícil. Y el Señor lo sacó adelante. Estuvo un mes él en el hospital porque no fue sencillo, fue bien complicado. Pero el Señor lo sacó adelante y quedó sin ninguna secuela. Qué milagro, María Esther, porque siempre el tema de los accidentes y cuando se involucra un golpe en la cabeza es sumamente grave, muy delicado, y ver cómo Dios allí respondió esas oraciones, cómo también sentiste el apoyo y el aprecio de esta gran familia que tenemos, no solo a nivel local, nacional, sino mundial, de esta iglesia que ora por ti. No somos perfectos, pero necesitamos cada día ir en busca de Jesús y amar y servir y ser la luz y ser la sal en este mundo, hacer la diferencia. Pedimos cada día a Dios por ello, por reflejar siempre lo mejor, el carácter de Jesús, y que tú hayas visto eso en ese apoyo, en ese momento difícil y donde Dios también obró milagrosamente sin secuelas tu hijito. Damos honra y gloria a Dios por eso, porque por eso es identidad.
para seguir conociendo más y más de este Creador. Lo que tú decías allí, María Esther, también te iba a comentar cuando dijiste, no, yo me bautizo hasta que lea toda la Biblia. Uno no termina de conocer lo que el Señor tiene allí en su palabra, porque cada día descubrimos más y más cosas maravillosas. María Esther, continuando con tu hijito, más adelante sucedió una situación con él con respecto al tema del uso de drogas, mucho tiempo allí, pero ¿qué hizo Dios? ¿Cómo sucedió con él el milagro nuevamente en su vida, María Esther? Y claro, él empezó a consumir droga, rock pesado, eh, a ponerse un tatuaje, esos piercing, todo lo que tiene que ver con el maligno que lo lleva, digamos, a por mal camino, ¿ya? Y llegó un día en que él iba a llegar esa noche, ese sábado iba a llegar y no llegó. Y de verdad que a mí en mi corazón algo extraño me pasó esa noche, qué raro, dije que no haya llegado. Y esa noche, claro, él estuvo a punto de tirarse del puente en Concepción del río Biobío. Y él iba a quitarse su vida porque había consumido una droga muy, muy dura. Y llegó el día domingo, por supuesto que no llegó bien, había caído al hospital, un amigo lo había llevado al hospital y no llegó muy bien el día domingo, pero no contó nada. Bueno, esa semana no durmió en toda la noche, entonces estaba desesperado. Y nosotros a ella le preguntábamos que se sentía mal, que veía visiones, que extraño, qué sé yo. Y ese fin de semana, ese día sábado, le tocaba una prueba, así que tuvo que ir a Chillán. Él estudiaba en la Universidad de Chillán, en INACAP. Y entonces ahí él me pidió, ese día teníamos nosotros un retiro espiritual de puras damas acá, y me pidió que oráramos a esa hora, como a las 10:30, que se sentía muy mal. Entonces yo le dije, hijo, ven acá al retiro espiritual, ven para que oremos. Y pasó como a las 5:30, ya habíamos terminado el retiro, y pasó, y ahí hubieron hermanos de acá, de la iglesia de Payihue, que oraron, hermanas con él, y la hermana Normita Contreras, ella, una amiga muy querida, muy consagrada, ella me dijo, ¿por qué no vamos a mi casa? Y él aceptó, y el esposo es médico, entonces el esposo, ahí el hijo contó todo lo que había pasado, y nosotros ahí quedamos mal, muy mal, y él le dio, Garrido le dio un medicamento, porque él es doctor, un medicamento para que pudiera dormir. Entonces, esa noche no lo quiso comprar y me dijo, no, me dijo, si Dios quiere sanarme, que sea de una, me dijo así. Y el domingo me tocaba, yo era capellán del Club de Aventureros, entonces me tocó la meditación de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y ella solamente tuvo fe y confió. Entonces, yo también pensé en eso. Me emocioné en realidad porque Dios es real. Era una cosa impresionante que a mí me dio hasta como la duda. Yo decía, ¿será que esto será de Dios? ¿Será de Dios? Y sí, fue de Dios. Y él cambió. Él cambió, y después llegó un hermano y le dijo, mira, lee El conflicto de los siglos, ya, de la hermana Elena de White. Y lo leyó. Y de ahí se leyó todos los libros. Se ha leído todos los libros. Y bueno, y ahora él está bien, con gozo en su corazón. No, súper. Esto ya hace, yo creo que va 8, como ya hace como 15 años más o menos ya esto. Estos 8, sí, yo creo que es más o menos como esa, o 7 años por ahí. Fueron años duros, le comentabas a la periodista, de intenso dolor, de mucha oración, de oración intercesora también, pero la mínima duda impide el milagro. Así que el Señor nos pide una fe, como un granito de mostaza, solo un poquito. Dice Jesús, si tuvieses fe como un granito de mostaza, y esa fe hace milagros gigantes, como en el caso allí de tu hijito, donde él también decía, si esto no, no voy a tomar ningún medicamento, si Dios quiere sanarme, lo va a hacer de inmediato, y esa fe y esa convicción y esa oración donde Dios también respondió. Cuéntanos allí, María Esther, porque sorpresivamente fue él quien le entregó estudios bíblicos a tu mamita. Cuéntanos allí cómo se dio
esa iniciativa por parte de él, por todo lo que él ya estaba aprendiendo, por todo lo que Dios estaba haciendo en su vida, restaurándolo por completo, María Esther. Eso fue también un milagro de lo que hizo el Señor en mi mamá. Bueno, mi mamá era muy sincera, ellos eran devotos de la Virgen de Lourdes. Y bueno, eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Entonces, cuando había que hacer mandas y todo eso, lo hacíamos con fe. Y yo pienso que la fe es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, mis papás adoraban mucho a mis hijos porque eran los primeros nietos. Así es que mi mamá aceptó hacer el curso de la fe de Jesús porque amaba a su nieto. Y él con paciencia lo hacía leer la Biblia. Y ella, yo creo que ahí se convenció de Dios que estaba aquí con nosotros y no un Dios que estaba muerto, ¿ya? Y, y fueron todos los estudios de la fe de Jesús. Y entonces un día, como decía, conversó mi esposo con mi mamá y le dijo, suegra, le dijo, usted ya obtuvo todos los estudios, le dijo del Danielito, ¿y por qué no se bautiza? Y ella dijo, sí, me voy a bautizar. Y así fue, aquí en la iglesia de Payihue, se bautizó contenta y luego de eso no quiso quedarse más en nuestra casa porque ella quería su casa. Y la esposa, la Alexa, que una esposa de un pastor, me dice, tú la tienes aquí en tu casa en una jaula, es de oro, me dice, porque no le falta nada. Pero me dice, ella quiere estar en su casa. Así que tuvo que volver a Santiago. Y en Santiago ella iba a la iglesia de Villa México. A mí me gustaba mucho porque el sábado por la mañana ella iba solita, porque mi papá ya no estaba. Y vivía solita mi mamá. Y después ya no podía ir más, entonces ya iban los hermanos a verla a la casa. Y después ya mi mamá perdió, le dio Alzheimer, ya no podía hablar tampoco, así es que ya no fue más. Pero ella creyó en el Señor, se bautizó y eso a mí me da mucha alegría. Y bueno, yo tengo la fe de que el Señor la va a resucitar a ella. Ella fue una muy buena mujer, buena madre, abnegada, buena persona. Entonces yo digo, el Señor busca a sus hijos hasta el final. Y ya ella ya en su vejez, digamos, ya encontró al Señor. Así que feliz ese día cuando se bautizó, todos estábamos contentos, muy contentos. Amén. Tenemos una esperanza, una certeza, una convicción. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y será ese grande abrazo con tu mamita, quien aceptó a Jesús. Nos queda a nosotros seguir orando también por nuestros seres amados, para que sigan en los caminos de Dios, para que se motiven a estudiar la Biblia, para que no perdamos la fe, para que prosigamos hasta meta, que está pronto allí a llegar, a cumplir. Jesús viene pronto, el tiempo allí lo dice, está el tiempo contado, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, yo quiero agradecerte, María Esther, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, por habernos contado cosas tan íntimas, tan personales, porque nos muestran a un Dios vivo, a un Dios que hace milagros, a un Dios que restaura. Y bueno, invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu capítulo para cerrar. Adelante, María Esther. Bien, yo los insto a buscar a Dios en oración. El Señor nos escucha. Cada día. Es como alimentarse. El alimento de hoy día no me sirve para mañana. Entonces la oración tiene que ser diaria. El estudio de la Biblia tiene que ser diario. Yo tengo que buscar ahí, escudriñar qué es lo que el Señor me quiere decir en este día. Y es maravilloso. Ya uno siente el gozo en su corazón. Las cosas materiales son importantes en esta vida, sí, pero no nos dan ese gozo diario que nos da el Señor, esa fe que nos da el Señor. Así que hay que continuar en este camino hasta cuando el Señor venga a la nube de los cielos a buscarnos a cada uno. Es lo que más esperamos nosotros, los que seguimos a Cristo, es lo que más esperamos.
y agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia y yo creo que en la vida de muchas personas. Eso, muchas gracias. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Muchas gracias, María Esther, por ese hermoso mensaje final que nos invita y nos motiva a confiar a Dios. El Señor dice en su palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Debemos tener de nuestra parte la motivación para orar, para buscar a Dios, para estudiar la Biblia, no en la semana, todos los días, día a día, ir siempre en pos de Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.